Por favor, si hubiese si no se escuchara bien lo que estoy hablando o hay algún impasse con respecto a la presentación, me lo hacen saber, por favor, que a veces el internet me falla. Sí, Sofía, no te preocupes. Yo te aviso cualquier cosa. Ujú, ya, sí, muchas gracias, Arturo. Ya, muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por la introducción. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante porque aparte que lo van a tocar en patología, también lo van a ver mucho en los cursos de clínica. Así que es necesario saber ciertos procesos. Voy a tratar de hacer lo más puntual posible porque es amplio el tema. Em, pero básicamente los puntos que son más preguntados y los que les va a servir para sus rotaciones en el hospital y también para el curso mismo propio de patología. Vamos a empezar primero con lo que es entender lo que son edemas, derrames. Bien, básicamente, antes de entrar, edema es cuando se acumula líquido en un tejido y un derrame es cuando se acumula líquido pero en una cavidad, ¿de acuerdo? Para entender ello, hay que hablar un poco de lo que es la microcirculación. Eh, la microcirculación, como ustedes ya lo habrán estudiado tal vez en fisiología, nosotros tenemos capilares y en estas, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos estas arteriolas, que es muy importante tener en cuenta que estos cuentan con esfínteres, a diferencia de las vénulas que no las tienen. ¿De acuerdo? Básicamente para entender lo que es edemas o extravasación de líquido intravascular afuera, es importante tener en cuenta lo que es la permeabilidad vascular y qué fuerzas juegan en ella. Al interior de los vasos sanguíneos, nosotros tenemos fuerzas, presiones que mantienen estable eh, el líquido intravascular que corre en él. Tanto para que haya drenaje también hacia los vasos linfáticos y estos también sean reabsorbidos después, ¿de acuerdo? O drenados al conducto torácico, como ustedes ya lo sabrán. Principalmente las presiones que van a involucrarse en el proceso de edemas es un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática, como ustedes pueden ver, es esa fuerza que va a jalar el líquido del vaso sanguíneo afuera. Y la presión oncótica u osmótica, que está comandado básicamente por las proteínas que encontramos en la sangre y que en estas proteínas el mayor porcentaje lo ocupa la albúmina, es van a jalar el líquido al interior del vaso sanguíneo. Entonces es un juego de fuerzas. Si hubiese un desbalance, es decir, haya mayor presión hidrostática, no haya tanto presión oncótica, entonces ¿hacia dónde creen que se va a ir el agua, el líquido intravascular? Pues se va a ir afuera y no va a haber quien jale en términos para poder entender, ¿no? Quien jale o quien reabsorba el líquido al interior del vaso, si es que, por ejemplo, tenemos una deficiencia en la fuerza, en la presión oncótica. Imaginemos, bueno, este líquido que se va a extravasar del vaso, de estos vasos sanguíneos, también van a ser drenados por lo que son los vasos linfáticos. Así que aquí juegan varios componentes, ¿de acuerdo?
Y los vasos linfáticos pues van a drenar al conducto torácico y ya ustedes saben lo que es, corresponde a la fisiología, ¿verdad? Entonces el agua no debe acumularse en el tejido subcutáneo o en los tejidos. Se extravasa, se reabsorbe, es un juego de presiones y es estar equilibradas, ¿de acuerdo? Entonces, algún desbalance en cualquiera de estas dos fuerzas me ocasiona las patologías que vamos a mencionar. Bien, no sé si tengo el puntero. Ay, entonces, para hablar de lo que son edemas, tenemos que saber cuáles son las causas de este edema. Uno, ya dijimos, que haya mayor presión hidrostática, un aumento en la presión hidrostática. Entonces, esto eh, me va a ocasionar una extravasación de líquidos afuera, ¿verdad? Ahora, este aumento de la presión hidrostática es causada fundamentalmente por trastornos que me alteran el retorno venoso. Por ejemplo, que yo tenga una trombosis venosa profunda, como está en la imagen, en una extremidad, ¿no? Entonces, la extravasación de ese líquido intravascular va a ser localizado, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que yo tengo un síndrome nefrótico. Si algunos de ustedes ya han leído un poco sobre esta patología, entenderán que en un síndrome nefrótico lo que el paciente tiene es albuminuria, ¿cierto? Va a eliminar la albúmina, entonces, como ya dijimos nosotros que la proteína principal al interior de los vasos sanguíneos que comanda principal actor de la presión oncótica, principal responsable de la presión oncótica al interior de los vasos es la albúmina. Si yo tengo un paciente cirrótico, paciente nefrópata, ¿no? Que cursan con niveles bajos de albúmina en sangre, esto me va a ocasionar una disminución de la presión oncótica. Y como dijimos, que esta presión oncótica al interior del vaso, si no hay esta presión, ¿a dónde creen que se va a ir el líquido? Afuera, ¿verdad? Entonces es esta la explicación por las cuales estos pacientes, ustedes pueden ver característicamente edema periorbitario, pero también puede ver edema a nivel de miembros inferiores, ¿de acuerdo? Otra de las causas es la retención de sodio y agua. A ver, ya. Otra de las causas es la retención de sodio y agua, y esto puede ser por una ingesta excesiva de sal, que cursa con, no sé, con una insuficiencia renal, hay un aumento en la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos renales, hay una hipoperfusión renal, hay un aumento de la secreción del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que también lo llevan ustedes en fisiología. Entonces, toda esta insuficiencia me va a ocasionar retención de agua, ¿de acuerdo? Y cuando pues uno retiene agua, pues lo que produce es edema, ¿de acuerdo? Ya. Hay asistentes que están pidiéndome acceder a la sala. Voy a admitirles, ¿de acuerdo, Arturo? Sí, Sofía. Qué raro, Ya, yo acá. ya, Ya estoy admitiendo, no te preocupes. ya, gracias. Bien. Otra de las causas es la obstrucción linfática, ¿de acuerdo? Principalmente la obstrucción linfática lo van a ver en pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque hay algunos tumores que van a presionar los vasos linfáticos y esto va a producir el edema respectivo. Pero como ustedes pueden ver, este es un edema localizado. En lo que es inflamación, cuando nosotros tenemos inflamación, hay permeabilidad vascular. Cuando existe permeabilidad vascular, hay extravasación del líquido intravascular hacia afuera. ¿De acuerdo? Estas son las principales causas de
edemas. Y como dije, derrames es líquido en cavidades del cuerpo. Una cavidad del cuerpo que conoce, la cavidad torácica, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un derrame pleural. ¿Cómo lo voy a ver yo en una radiografía? Con una opacidad, así como lo ven en la imagen. Otro derrame en otra cavidad, el pericardio, por ejemplo. Y ¿qué instrumento van a utilizar para poder visualizar un derrame pericárdico? La ecocardiografía. Y aquí pueden ver en la flecha roja es lo que cuando ustedes estén rotando en el hospital igual van a poder ver las ecocardiografías que se hacen y cómo identificar un derrame pericárdico laminar en este caso, por ejemplo, es que ustedes saben que hay dos vísceras que cubren, que conforman el pericardio, ¿de acuerdo? La visceral y la parietal. Esas son las capas, perdón. Entonces, cuando estas capas se separan por líquido, ustedes van a ver aquí el signo, ¿no? La flechita, esta hipoecogenicidad que ustedes ven es el líquido que está, como en otras palabras, encerrado en dos, capa visceral, capa parietal, ¿no? Que ustedes pueden ver como dos líneas hiperecogénicas, ¿de acuerdo? Otra cavidad que conocemos, el peritoneo. Y cuando este se llena de líquido, se conoce como ascitis. ¿En dónde lo voy a ver? En pacientes cirróticos, por ejemplo. Ahora, dos términos que son muy importantes también conocerlos es qué es hiperemia y qué es congestión. Son dos términos distintos. La hiperemia viene a ser un proceso activo en el que hay dilatación arteriolar y esto ocasiona mayor flujo sanguíneo. Recordemos que como hay mayor flujo sanguíneo y esta es sangre oxigenada, entonces el color que adopta el tejido es un rojo, un color rojizo, y a este se le llama eritema. ¿De acuerdo? Por otro lado, la congestión viene a ser de las vénulas. Aquí, este es un proceso pasivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí va a haber menor flujo de salida de la sangre venosa de un tejido, lo que me va con el tejido, producir hipoxia en ese tejido y me va a producir un color azulado. ¿Por qué? Porque es sangre venosa, es sangre poco oxigenada que torna un color cianótico al tejido, como ustedes pueden ver en una TBP, por ejemplo, como está en la imagen inferior. Ahora, la congestión, imaginemos pues que, ¿dónde la voy a ver? Por ejemplo, cuando tengo insuficiencia cardíaca. Generalmente, esta es una de las principales causas pues que ocasionan congestión a nivel hepática. ¿Por qué? Porque eh, está fallando lo que es la bomba de expulsión de sangre a nivel del corazón, lo que está congestionando, porque ustedes saben que del hígado sale la vena, eh, la vena cava, entonces eh, cuando se congestiona, porque no bombea bien el corazón o no está bombeando la suficiente cantidad de sangre, entonces como que se va llenando, se va congestionando, ¿no? De sangre el hígado. Y eso es lo que produce congestión a nivel hepático. Como estamos en patología, la congestión hepática a largo plazo, hepática nos va a dar ese aspecto a nivel macroscópico en el hígado de nuez moscada. No sé si han visto la nuez, pero es como está en la figura. Es este aspecto pálido, ¿no? Con áreas, en realidad son áreas necróticas, que son áreas rojizas,
que le dan este aspecto de nuez, pues, ¿no? Propiamente dicho. A nivel microscópico, lo que yo voy a ver en una insuficiencia hepática crónica es hemorragia centrolobular. Y ya creo que ustedes también han llevado un poquito de lo que es histología hepática. Saben que estos son los venas centrolobulares y tenemos abajito la vena porta. A la vena portal, bueno, a la tríada portal más abajito, pero fíjense en lo que es la vena centrolobular. Miren que alrededor de esta vena centrolobular, aquí hay una hemorragia, ¿ya? Está pintadito ahí en color rojizo. Son, bueno, aquí también, aunque no se ve en la imagen, también vamos a poder observar lo que son macrófagos cargados de hemosiderina, porque hay, bueno, hay puntos de hemorragia y tú sabes que la sangre tiene hierro, ¿no? Entonces, son macrófagos que están fagocitando ese hierro y están cargados de hemosiderina, ¿de acuerdo? Están fagocitando esos eritrocitos, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y entonces están cargados de hemosiderina. Y hay necrosis también en lo que son los hepatocitos, ¿no? Entonces, pero en un grado variable, ¿de acuerdo? Pero esta es la imagen que deben grabarse para lo que es congestión hepática. Bien, ahora voy a pasar a lo que es el siguiente tema, que es lo que son trastornos propios de los trastornos hemodinámicos también, que es importante recordar lo que es la hemostasia, ¿de acuerdo? Para entrar ya de lleno a lo que son trombos. Sí, la hemostasia tiene sus fases. Primero hay una fase de vasoconstricción, ¿de acuerdo? Aquí, después de la lesión vascular, como ustedes pueden ver en la imagen, el reflejo que tienen nuestros vasos es de vasoconstricción. Y después de esta fase, lo que viene es la hemostasia primaria. ¿Qué quiere decir? Que se va a formar mi tapón plaquetario. Eh, cuando se, cuando se lesiona el endotelio, ¿de acuerdo? Lo que se va a exponer es un factor muy importante que va a iniciar la agregación plaquetaria, que es el factor de von Willebrand, que ustedes pueden ver aquí en la imagen B, que está señalado con BWF, es el factor de von Willebrand que se expone por una lesión a nivel del endotelio. Ya, este factor y demás subendotágeno, etcétera, van a promover lo que es la adhesión y la activación de las plaquetas, ¿de acuerdo? Y esta activación plaquetaria, pues, va a producir ciertos cambios eh, eh, en su forma de la plaqueta. Ya no van a ser discoides, sino van a ser espiculadas. Y también lo que se va a producir es la liberación de de ciertos componentes, como por ejemplo el ADP, como el tromboxano, que lo que van a hacer es todo va a llevar a lo que es la agregación plaquetaria. Y este es mi tapón plaquetario. La hemostasia secundaria, por otro lado, es es lo que llaman el depósito de fibrina. O sea, la lesión, bien, es cierto que la lesión vascular me expone ciertos componentes del subendotelio. Aquí, en la hemostasia secundaria, lo que se va a exponer es el factor tisular. El factor tisular, ¿no? También me va a desencadenar indirectamente la agregación plaquetaria. ¿Cómo así? Em, este factor tisular, que es una glucoproteína en realidad, que unida a la membrana, está unida a la membrana, em, va a unirse al factor 7 de la cascada de coagulación que vamos a verlo más adelante y lo va a activar. Y este factor 7 va a activar a una serie de otros factores que me van a producir que van a
terminar en lo que es la agregación plaquetaria final de todo. Entonces, a continuación voy a presentarles la cascada de coagulación para que me vayan siguiendo, para que me vayan entendiendo también. Em, y por último, pues, lo que es la formación propiamente ya del trombo y así como también hay procesos de formación de trombo, nuestro endotelio tiene ciertas funciones antitrombóticas también, ¿de acuerdo? Eh, Esto es lo que quiero que se graben, está un poco borrosa la imagen, sí, pero es importante que recuerden la cascada de coagulación. Tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca va a estar dada por el factor 12, ¿de acuerdo? Que va a activar al factor 12A, no, se va a activar y se va a llamar el factor 12A. Y este factor va a activar al factor 11 y se va a convertir en un factor 11 activado o factor 11A, ¿de acuerdo? Y el 11A activará al 9 y el 9 activará al 8 y el 8 activado activará al 10. Por otro lado, la vía extrínseca es comandado o es iniciado por el factor tisular. Este factor tisular va a activar al factor 7, el factor 7 activado al final también va a activar al factor 10 de la coagulación. Al final, las dos vías lo que buscan es activar al factor 10. Recuerden esto mucho porque de esta cascada, de estas vías, es también las propiedades de ciertos fármacos anticoagulantes, que lo van a ver también en sus rotaciones del hospital. Eh, bueno, para darles detalles o plus, ¿cómo puedo decirlo? Un plus es que, por ejemplo, los anticoagulantes, ahora los anticoagulantes orales directos, ¿qué es lo que buscan? Es bloquear esta vía del 10A, por ejemplo, ¿no? Y así, cada anticoagulante tiene su objetivo, su factor objetivo, ¿no? Y esto es muy preguntado en lo que es pues en los hospitales, en las rotaciones. Así que tienen que grabarse lo que es la cascada y las vías, ¿de acuerdo? Este factor 10 activado, lo que va a activar es la protrombina, lo que va a convertir la protrombina en trombina. Y la trombina convertirá el fibrinógeno en fibrina. La fibrina, gracias también a otro factor 13, va a, va a ocasionar, al final va a terminar en polímeros de fibrina, pero lo que se busca es la fibrina. Ese es el objetivo de la cascada de coagulación, producir fibrina. ¿Para qué? Para, para propiamente tapar, como decir, como en otras palabras decir, ¿no? Tapar esa lesión endotelial con mi tapón plaquetario gracias a la cascada de coagulación que se ha producido. Ahora, no puede estar el trombo ahí, no puede estar ahí el trombo formado no puede permanecer para siempre, ¿de acuerdo? Nuestro endotelio, las propiedades del endotelio en nuestros vasos sanguíneos no solamente son protrombóticos cuando hay lesión, también hay propiedades antitrombóticas, porque nuestro cuerpo es un equilibrio y eso es lo fantástico del cuerpo humano. Mm, todo tiene sus contras también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué factor, qué componente es el que nos va a producir la destrucción de este tapón plaquetario? Es el factor activador del plasminógeno, por ejemplo. Es la plasmina también.
Entonces, esto es lo que van a ver en la imagen. No sé si tienen otra imagen con respecto a esto. Acá está. Entonces, mi endotelio tiene propiedades antitrombóticas, efectos inhibidores de las plaquetas, efectos anticoagulantes y mis efectos fibrinolíticos. El efecto inhibidor de las plaquetas comandado por la prostaciclina, por ejemplo, el óxido nítrico y la adenosín difosfatasa. ¿Se recuerdan que el adenosín difosfato era el que también promovía mi tapón plaquetario? Entonces yo necesito algo que catalice esa enzima, digo, la ADP. Entonces es mi enzima, la adenosín difosfatasa, la que indirectamente me va a inhibir que se forme mi tapón plaquetario, que se forme el trombo. Asimismo, el óxido nítrico, asimismo mi prostaciclina. Entonces, eh, algo que permite ello también es mi flujo sanguíneo. Recuerden que el flujo sanguíneo normal es el flujo sanguíneo laminar, no es un turbulento, tiene que ser laminar. Entonces, gracias a este flujo también es lo que me permite las propiedades antitrombóticas del endotelio. Mi endotelio también tiene efectos anticoagulantes, sí. Por ejemplo, la trombomodulina, el receptor de proteínas endotelial, que en la siguiente diapositiva lo voy a esquematizar en una imagen para que puedan ubicarse más o menos. Por ejemplo, el inhibidor de la vía del factor tisular. Recuerden que el factor tisular inicia la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Entonces yo tengo un inhibidor para ese factor tisular. Ahora, también tengo moléculas similares a la heparina. Estas moléculas similares a la heparina que me van a producir la activación de la antitrombinatriz. Esta antitrombina, como su nombre propio lo dice, va a inhibir la trombina. Va a inhibir no solamente la trombina, sino también al factor 9, al factor 10, al factor 11 de la cascada de coagulación. Y por último tengo mi efecto fibrinolítico, que es la síntesis del factor tisular, del activador de plasmina tisular, ¿de acuerdo? Que, eh, que también aquí les doy un dato, que pues nosotros también a los Ya. pacientes, sí, No se te escuchó el factor que ¿qué me... parte? Hace 6 segundos mencionaste algo, hace 10 segundos. Ya voy a volver a repetir. Eh, lo que es la trombina, ahí me quedé, Ajá. ya. Bien, nosotros tenemos en el endotelio moléculas similares a la heparina, ¿de acuerdo? Estas moléculas similares a la heparina lo que van a hacer es van a activar a la antitrombina 3. Al activar a la antitrombina 3, me van a inhibir a la trombina, van a inhibir al factor 9A, al factor 9 activado, me van a inhibir al factor 10A también activado, me van a inhibir también al factor 11. Entonces, estos son efectos anticoagulantes. Ahora, el efecto fibrinolítico, que es lo que yo quiero romper, esa fibrina que se formó propio de la cascada de coagulación, que es gracias a la síntesis del activador del plasminógeno tisular o TPA. Y les quería dar un dato aquí porque, bueno, no sé si algunos de los presentes ya rotaron en los hospitales, pero el sintético que nosotros le damos que nosotros les administramos a los pacientes, por ejemplo, que hicieron un trombo en una arteria coronaria, ¿no? O tiene un trombo embólico en una de las arterias pulmonares, por ejemplo, que salen del corazón, ¿de acuerdo?
conocido como TEP, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es dar este activador de plasminógeno tisular para romper el trombo, pero sintético. Es conocido como alteplase, no se olvide. Bien, lo que les decía, este es un esquema ya de lo que, en gráfico, de lo que les he estado hablando. Tenemos factores protrombóticos, tenemos factores antitrombóticos en nuestro endotelio. Eh, Como pueden ver aquí, cada una de las vías que les he mencionado, ¿ya? Tenemos moléculas similares a la heparina, como ustedes pueden ver, lo que me va a producir es la activación de la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 se une a la trombina para inhibirla y también inhibe otros factores como el 9, como el 10. 9 y 10, no sé si mencioné 11, pero es 9 y 10. Ahora también tengo al inhibidor del factor tisular. Si ya me inhibe esa vía extrínseca, pues obviamente me está inhibiendo esa vía de la cascada de coagulación. Y así también tengo la trombomodulina, que se va a unir, bueno, que va a buscar inhibir a la trombina gracias a la proteína C, que se va a unir también a la proteína S y me van a activar al factor 5A y al factor 8A. Y hay otras moléculas, como ya les dije, que, sí, disculpe, ya, que tienen propiedades fibrinolíticas y también tienen propiedades antiagregantes. Y ahora, no para que es en el caso, la ponencia, es ya una vez que hemos entendido la fisiopatología de cómo son las propiedades del endotelio de nuestros vasos sanguíneos, ahora sí podemos ver que cada lesión, desbalance que existiese en esas vías me va a producir una patología. Por ejemplo, en la trombosis tengo una triada que es lesión endotelial, la triada de Virchow, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis o flujo sanguíneo turbulento. ¿De acuerdo? No se olviden porque esa es la triada más preguntada en todos los exámenes. Y eh, a ver, toquémoslo uno por uno. ¿De acuerdo? La lesión endotelial, por ejemplo, puede ser inflamación, ¿no? Una inflamación, ya recordemos que puede producirse también, a ver, por una hipercolesterolemia, ¿de acuerdo? Puede producirme lesiones endoteliales, una lesión endotelial. A nivel de éstasis o del flujo sanguíneo turbulento, recuerden, yo les dije que el flujo normal es el flujo laminar. Si yo tengo un flujo turbulento, lo que me va a producir es lesión endotelial también. Me va a producir que los elementos formes que existen en la sangre choquen con las células endoteliales. Me van a activar lo que es la cascada de coagulación, me van a activar esos procesos procoagulantes, ¿no? Entonces, el cuerpo es tan sabio que dice muy bien, el flujo sanguíneo tiene que ser laminar, quiere decir que en el centro del flujo, así como ustedes pueden ver en el esquema inferior, en el centro del flujo van a encontrarse los elementos formes y periféricamente va a estar el plasma. Así ya no chocan los elementos formes con mi endotelio. Pero ¿qué pasa si yo tengo un flujo turbulento? Lo que me va a producir es que entren en contacto mis plaquetas con, con las células endoteliales y eso me va a producir coágulos. Y yo no quiero eso, ¿de acuerdo? ¿Qué patologías están involucradas aquí? Por ejemplo, paciente con fibrilación auricular, paciente con un infarto agudo de miocardio, paciente con estenosis mitral. ¿Por qué? Me van a decir. ¿Por qué estenosis mitral? Ya.
un paciente con fibrilación auricular, recuerden que la fibrilación auricular eh, es un, un desorden a nivel de la aurícula en cuanto a los impulsos eléctricos que está dando el nodo sinusal, ¿de acuerdo? La aurícula se está contrayendo desordenadamente y lo que me está produciendo es un flujo turbulento a nivel de la aurícula. En una estenosis mitral, igual, a nivel de la aurícula, cuando está cerrado esa válvula, porque eso es lo que le llaman la estenosis, por ejemplo, esa válvula no se quiere abrir. Entonces, tengo una estenosis mitral. La aurícula izquierda no va a inyectar toda la sangre al ventrículo. Entonces, ¿qué me va a producir? Crecimiento de la aurícula izquierda en este caso. Y el crecimiento de la aurícula izquierda me va a producir éstasis, me va a producir esa éstasis de sangre que se encuentra en la aurícula y me va a producir eh, factores, no, bueno, me va a condicionar a me va a condicionar a la existencia de trombos, ¿de acuerdo? Igual, en un infarto de miocardio, ese tejido está en hipoxémico, está hipoperfundido, entonces igual me condiciona eh, como el corazón no, en esa sección no está contrayéndose, me condiciona a éstasis de flujo. Igual esto al final resultaría en la producción de coágulos. ¿De acuerdo? Entonces, éstasis o flujo sanguíneo turbulento, coágulos. A nivel de el otro factor que es hipercoagulabilidad, es parte de la triada de Virchow, tenemos dentro de sus causas, pueden ser primarias, es decir, genéticas, o secundarias o adquiridas. Bien, dentro de las genéticas, pues ahí para mencionar nada más, por ejemplo, alguna alteración en el factor 5 de la cascada de coagulación, que es conocida como la enfermedad de Leiden, el factor de Leiden, el factor 5 de Leiden, o mutaciones en la protrombina, o algún aumento en la concentración de alguno de los factores de coagulación, que ya es un problema genético. Problemas infrecuentes que tenemos déficit de antitrombina, déficit de la proteína C, de la proteína S, que todos tenían propiedades o eran anticoagulantes, ¿de acuerdo? Y muy raros ya defectos en la fibrinolisis o homocistinuria homocigótica. Bueno, son enfermedades genéticas. A nivel de las causas secundarias o adquiridas, por ejemplo, factores de riesgo que son así altos, son muy importantes, es pacientes que se encuentran en reposo prolongado, pacientes hospitalizados en cama con un tiempo de hospitalización muy prolongado, infartos de miocardio, fibrilación auricular, por ejemplo, lo que les dije, lesión de tejidos, cáncer, de acuerdo, coagulación diseminada, etcétera. Ustedes pueden visualizar ahí en el cuadro. Otros factores de riesgo de trombosis también es síndrome nefrótico, lo que les estaba hablando también a un inicio, miocardiopatías, tabaquismo también. Entonces, patológicamente, ¿cómo voy a observar estos trombos? A nivel macroscópico, eh, vamos a diferenciarlo de trombos arteriales y trombos venosos, porque tienen sus diferencias. Y de trombos de trombos post-mortem a trombos previos a la muerte, por ejemplo, que tienen ciertas características distintas. Por ejemplo, en los trombos arteriales, estos van a crecer de forma retrógrada. No sé si puedo dibujar. Bien.
am, la evolución, el crecimiento de los trombos a nivel de las arterias van a ser de forma retrógrada, es decir, en contra del flujo sanguíneo. En los venosos, el trombo crece en dirección al flujo sanguíneo. Entonces, ustedes me dirían, las arterias salen del corazón, las venas van hacia el corazón, ¿de acuerdo? Eso sí lo sabemos bien. Ahora, si yo tengo un trombo que está formándose y está creciendo en forma retrógrada, es decir, con flujo de la arteria, en el flujo sanguíneo en la arteria, entonces, ¿a dónde creen que se va a ir? Al corazón. Si las venas me van al corazón y mi trombo está creciendo en dirección al flujo sanguíneo que va a mi vena, entonces, ¿a dónde se va a ir? Al corazón. Es por eso que ambos se van a propagar, ambos trombos se van a propagar al final al mismo sitio, que es al corazón. El trombo en una arteria tiene una red friable de plaquetas, de fibrina, de eritrocitos y leucocitos degenerados. Y habitualmente, a diferencia del trombo venoso, este va a estar superpuesto a una placa aterosclerótica. En un trombo venoso, parte de que estos trombos se forman de forma lenta, ¿de acuerdo? Suelen contener más eritrocitos incorporados a diferencia de los arteriales y tienen relativamente pocas plaquetas, los trombos venosos. Por eso se denominan trombos rojos o trombos de éstasis. Lo que vamos a observar en estos trombos son las líneas de sangre. Y ahí sí quiero que me sigan porque no lo anoté. A ver. Estas líneas pálidas, esta sección pálida que ustedes ven aquí, de acuerdo, no sé si tengo el puntero. Ay, mm, un momento, porque es importante que sepan. Listo. No sé si se nota mi lápiz, Arturo. ¿Se nota el lápiz? Sí, sí se nota. Ya. Ya, bueno. Eh, bien. Entonces, en la sección que estoy remarcando, esa sección pálida es la sección que corresponde al acúmulo de fibrina y plaquetas. Vamos a colocarle aquí la F de fibrina y plaquetas, ¿de acuerdo? Y esta sección rojiza, rosada, que ven que se intercala con las secciones pálidas, son las áreas donde están los eritrocitos. Entonces, a estas líneas se les llaman las líneas de sangre, característicos de los trombos venosos, más que nada, también de los trombos arteriales. ¿De acuerdo? Estas líneas de sangre, que acá lo vemos también macroscópicamente a la izquierda, ¿no? Pero estas líneas de sangre yo no las voy a ver en un trombo post-mortem. No hay líneas de sangre. Macroscópicamente en el trombo post-mortem voy a ver una sección amarillenta superior y una sección oscura, roja oscura, a nivel inferior. ¿De acuerdo? Esta sección superior, no sé, le llaman grasa de pollo en algunas literaturas, no sé si así los puede reconocer tal vez. Y es lo que yo puedo ver a diferencia de, de los trombos antes de la muerte, porque estos son trombos que se forman después de que el paciente falleció. ¿De acuerdo? Y lo que estos trombos, característicamente, esos trombos post-mortem, estos trombos no van a estar adheridos, no están unidos a la pared del vaso subyacente, a diferencia de los trombos en curso o de los trombos antes de la muerte, ¿no? De que sí están adheridos al vaso subyacente y que tienen sus líneas de sangre.
Ya. Ahora sí. Ahora también hay trombos murales que se forman en, por ejemplo, las paredes del miocardio, del corazón, como ustedes pueden ver, o trombos a nivel de las válvulas, que no se llaman trombos, se le llaman vegetaciones valvulares. Que ustedes que son las endocarditis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero son conocidas mejor como vegetaciones. Vegetaciones que pueden infectarse o que pueden estar estériles. Pero si se infectan, pues son endocarditis infecciosas. Y esto es otro punto ya a hablar. Pero igual lo que me van a generar es alteración del flujo sanguíneo. Y estas vegetaciones en las válvulas, también me olvidaba, me van a producir muchas veces disfunción de las válvulas. No se van a abrir, entonces eso también me ocasiona otras patologías, ya hemos dicho, estenosis en las válvulas, infecciones, entonces em, es un tema muy amplio también que se trata aparte, pero es importante tenerlo en cuenta también, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la evolución del trombo? El, el trombo tiene sus fases, por decirlo así, o tiene sus caminos que sigue. Un trombo se propaga, es decir, que van a ir acumulándose más plaquetas, más fibrina. Esta es la propagación del trombo. ¿Este trombo puede embolizar? Sí, puede embolizar. Eh, Se van a desprender ciertas partes y van a migrar a otros lugares. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un trombo, un coágulo, un trombo en la aurícula, como les dije, un paciente con fibrilación auricular que tiene un trombo en la aurícula, ya, que tiene un trombo en la aurícula, se me desprende, emboliza ciertas partes a cerebro. ¿Qué ocasionaría? Un ACV. Me ocasionaría un ACV isquémico. Es por eso que en estos pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Se les anticoagula. Todo paciente con fibrilación auricular tiene que pasar por un proceso de evaluación en el que valoramos por medio de scores, ¿no? Que lo van a escuchar como el CHAS-VASC, por ejemplo, para poder anticoagular a esos pacientes. ¿Por qué? Porque me pueden hacer un ACV, un accidente cerebrovascular isquémico. Y eso lo puede dejar hemipléjico al paciente, ¿de acuerdo? Eh, em, por eso es importante. ¿Qué otro camino puede seguir? Por ejemplo, el trombo puede disolverse, sí. Puede haber una disolución del trombo. ¿Resultado de qué? Ya dijimos de la fibrinolisis, que puede producir una contracción y contracción de este trombo, contracción rápida y desaparición del trombo. Em, ¿Puede organizarse mi trombo? Sí. ¿Cómo así? Es decir, va a haber un crecimiento de las células endoteliales, a eso añadido crecimiento de las células del músculo liso, van a añadirse fibroblastos, etcétera. Se está organizando mi trombo. ¿Y puede recanalizarse esto? Sí. Pero al momento de recanalizarse, yo corro el riesgo de que cuando fluya, ¿no? Que cuando pase el flujo sanguíneo por ahí, puede ser un medio de cultivo para ciertas bacterias. Es importante tener en cuenta ese punto también cuando se recanalizan este tipo de trombos organizados. Bien, para concluir, ¿no? Con esta ponencia, se me ha asignado también el tema de shock, que voy a hablarlo brevemente porque recuerden que estamos en patología. eh, y hay que tener ciertos conceptos claros. El shock en sí sí, es un estado de insuficiencia respiratoria, sí, pero que hay hipoperfusión tisular, que hay hipoxia celular.
Ese es el shock. Y tengo tipos de shock. Tengo tipo cardiológico o cardiogénico, también lo llaman, hipovolémico, tengo shock distributivo, y es este shock distributivo en el que el mayor porcentaje de quien lo ocupa, el shock séptico. Y tiene sus diferencias y tiene sus diferencias. Por ejemplo, antes de pasar a las diferencias, algunos ejemplos del shock cardiogénico, por ejemplo, en un infarto de miocardio, en una ruptura ventricular, en las arritmias, en taponamiento cardíaco, en embolismo pulmonar. ¿Qué es lo que me van a hacer? Es una falla en la bomba, en la falla en el corazón mismo, ¿de acuerdo? Que es resultado de qué? De daños intrínsecos en el propio corazón. El shock hipovolémico es cuando tengo caída de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por hemorragias, por diarreas, por vómitos, por quemaduras, ¿no? O por traumas, por ejemplo. Entonces, eh, hay menor volumen sanguíneo a nivel sistémico. Y bueno, aquí en el libro también en el cual saqué la información, dicen shock asociado a inflamación sistémica. Algunos autores empiezan con lo que son los términos del SIRS. Bueno, ya actualmente manejamos términos de SIRS, sepsis y shock séptico, que son diferentes, ¿de acuerdo? El SIRS es la respuesta inflamatoria sistémica generalizada, que no es lo mismo que decir shock séptico, ¿de acuerdo? Entonces, que lo voy a hacer hincapié aquí más adelante. Aquí lo que quiero que se lleven de esta ponencia es también las diferencias en los cambios hemodinámicos del shock. Por ejemplo, o qué es lo que lo diferencia, qué es importante tener en cuenta también eso. Por ejemplo, en un shock hipovolémico, eh, mi precarga, que la voy a yo medir con la presión capilar pulmonar, va a estar normal o va a estar disminuida en un periodo tardío. Mi, mi, eh, mi, a ver, la función de la bomba, mi gasto cardíaco va a estar normal al inicio, pero va a caer en una etapa tardía. Y mi resistencia vascular sistémica, es decir, la postcarga, ¿de acuerdo? Va a estar aumentada. En un shock cardiogénico, mi precarga va a estar aumentada, pero mi bomba está fallando, entonces mi gasto cardíaco está disminuido y mi resistencia vascular sistémica o periférica está aumentada. En un shock distributivo, mi precarga está al inicio normal, está estable, pero va a caer después. Y mi gasto cardíaco puede estar o bien elevado o puede estar ocasionalmente disminuido, como dice ahí en la imagen. Pero lo que sí va a estar disminuido es mi resistencia vascular sistémica, ¿ya? O mi resistencia vascular periférica, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que se lleven de este cuadro. Ahora, para hablar de shock séptico, ¿no? Para entrar en la fisiopatología de este, que también es muy interesante, es muy bonito, tenemos que entender que aquí hay productos microbianos, como lo llaman, como lo denominan así la imagen, que son los PAMP. Otros lo llaman los DAMP también, DAMP, que son los productos microbianos de daño, asociados a daño. Entonces, estos componentes van a ocasionar van a activar una serie de cascadas que al final van a terminar en una insuficiencia multiorgánica, en una disfunción multiorgánica propio del shock séptico. Estos productos
microbianos, los PAMP, ¿de acuerdo? Van a activar obviamente a los neutrófilos y a mis monocitos, van a activar a mi factor 12 de la cascada de coagulación, recuerden que es de la vía intrínseca, me van a activar al complemento, me van a ocasionar daño endotelial. ¿Por qué? Porque van a activar mis células endoteliales, lo cual me va a resultar en un estado procoagulante, como ya lo habíamos hablado. Entonces, por un lado, como ustedes pueden ver, la activación de neutrófilos y de monocitos me va a activar a la vez, me va a desencadenar la activación del factor de necrosis tumoral, en este caso alfa, de la interleucina 1, por ejemplo. Entonces, ¿estos qué van a producir? Estos principalmente van a producir la activación del factor nuclear de cadenas kappa beta, que no sé si alguna vez lo habrán escuchado, que es el ¿cómo decirlo? Es la pieza clave para poder empezar esa cascada inflamatoria generalizada en el cuerpo. ¿Por qué? ¿No? Porque este inicio de la activación del factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1, del factor nuclear kappa beta, es lo que me va a producir la síntesis de citocinas proinflamatorias. Y, por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 8, también me va a desencadenar la activación de óxido nítrico, de especies reactivas de oxígeno, pero a la vez de interleucina 10, de la apoptosis de ciertas células. Entonces, eh, es una serie, una cascada. Por ejemplo, por el otro lado, para no salirme del tema, el factor 12, propio de la cascada de coagulación de la vía intrínseca, como habíamos hablado, me va a producir un estado procoagulante. Y este estado procoagulante me va a activar, que adivinen, que el factor tisular de la vía extrínseca. Pero, y esto a su vez me va a disminuir lo que es el inhibidor de la vía del factor tisular, que está aquí con las siglas de TFPI. Entonces, si no hay nadie que inhiba al factor tisular, pues el factor tisular va a incrementarse en niveles. Si me va a disminuir la trombomodulina y la proteína C, no tengo propiedades anticoagulantes, entonces tengo un estado procoagulante de mis vasos sanguíneos. Asimismo, la activación del complemento también me va a, tanto directa o indirectamente, me va a activar el endotelio y me va a producir un estado procoagulante también, pero a la vez antifibrinolítico. Y va a aumentar lo que es el inhibidor del factor de activador de plasminógeno, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Mi síntesis de factor tisular, del activador de plasminógeno tisular, ¿se acuerdan? El inhibidor de este va a aumentar. Entonces, por lo tanto, no tengo propiedades fibrinolíticas. Tengo un estado antifibrinolítico. Y todo esto me va a resultar en una trombosis microvascular diseminada o coagulación intravascular diseminada. Tengo coágulos por todos lados en el cuerpo. Esto me va a producir isquemia tisular y también me va a producir insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? ¿Por qué hacen hincapié en este órgano? ¿Por qué? Porque en las glándulas suprarrenales, ¿qué es lo que se sintetiza? Mineralocorticoides, ¿de acuerdo? También se producen glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides se van a elevar. Son hormonas del estrés. El paciente está entrando en un estrés. Entonces, ¿esto qué me va a producir también? Recuerden que en un estado de estrés en el que se me produce incremento de glucocorticoides, también se me produce, ¿cómo le dicen? Hiperglucemia. Me produce resistencia a la insulina.
¿De acuerdo? Entonces es una serie de afecciones que es anomalías metabólicas que se me presentan en el paciente. Y bueno, yo tengo ya, tengo mi estado procoagulante, todos mis factores de coagulación ya están activos, están haciendo las funciones respectivas y están que me producen y coágulos y coágulos y coágulos. Pero ustedes creen que eso va a ser así en un largo tiempo, no. Se me va a consumir los factores de coagulación. Y cuando se me consuma los factores de coagulación, ¿qué es lo que viene? Hemorragias. Y eso es en lo que termina también los pacientes. Entonces no crean que va a ser una coagulación intravascular diseminada nada más, porque una vez que ya se me acaben los factores de coagulación, lo que se me viene son las hemorragias. Ahora, por otro lado, también la interleucina 6, la interleucina 8, como dije, ¿no? El óxido nítrico, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, los ROS, conocido como los ROS, son los que me van a producir también una vasodilatación, un aumento en la permeabilidad. Y cuando hay aumento de la permeabilidad, mi paciente se extravasa los líquidos intravasculares hacia afuera y una reducción de la perfusión en los tejidos. Los tejidos entonces están hipoperfundidos, hipoxémicos. Y eso que me va a dar una insuficiencia multiorgánica. Asimismo, las citocinas inflamatorias me van a producir pues efectos sistémicos como fiebre, como la interleucina 6 también que me produce fiebre, por ejemplo, reducción de la contractilidad miocárdica, alteraciones metabólicas, como ya les dije a nivel de la glucosa, lo que yo tengo cuando tengo un paciente con estrés, cuando tengo las hormonas del estrés ahí activas, lo que se me produce a nivel del metabolismo, como ya también habrán estudiado alguna vez, es gluconeogenia y resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Eh, así también, por otro lado, eh, no sé si habrán escuchado también, bueno, los corticoides también me producen inmunodepresión. Asimismo, propio del estado de shock que tiene el paciente, estos mediadores antiinflamatorios secundarios que se me van a producir, que no van a ser suficientes para poder controlar este estado proinflamatorio, me van a producir inmunodepresión en el paciente. Al final, todas estas vías me llevan a una insuficiencia multiorgánica. Y eso es, y eso tiene su manejo propio en el pacientes chocados sépticos. Hay que dar fluidoterapia, vasoactivos, etcétera, ¿no? Entonces, que también lo van a llevar en un punto, pero parte de la fisiopatología que queremos llevarnos de esta ponencia es este esquema. Y con eso van a entender la mayoría de los casos que se les presentan, ¿no? Entonces, más bien gracias por su atención y ahora creo que bueno, tengo un Kahoot para que puedan reforzar los conceptos básicos que hemos hablado. Arturo, ¿está bien si procedemos con ello o no hay tiempo ya? No, sí, genial, Sofía. Ya. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir y
Ya envié el enlace al chat, a ver si se pueden unir, sería genial para que también al ganador pues le dé un premio que tengo por ahí, alguna información valiosa que tal vez le va a servir, algunas academias tal vez. A ver si se unen y a ver, vemos. A ver, am, Kelly, ahora voy a tratar de volver a reenviarte el link. A ver. Ese es el pin del Kahoot, Kelly. A lo mejor entrando a la página web de Kahoot de frente ingresas el pin y tal vez por ese medio. Solo son 5 preguntas, chicos, así que va a ser rapidito. Tengo hasta ahora 4 participantes, así que se pueden unir, genial, para consolidar algunos conceptos. Por ahí una preguntita de un casito, a ver, que también lo mencioné en la ponencia, a ver si sigan con la respuesta. Espero 3 minutos y iniciamos.
Bien, ya empezamos, creo. Sofía, nos aparecen las alternativas, pero creo que debes de compartir tu pantalla para ver la pregunta. Sí, ya. A ver, sí, estaba lentísimo mi máquina de retiro. ¿Se ve? Sí, se ve genial. Sí. Listo. Mm, bien. En que se llame Lu, que, que le escriba al chat, por favor, tu nombre completo y tu correo de email para mandarte el premio. Felicitaciones y a todos felicitaciones también. Creo que ha habido un inconveniente en una pregunta que la mayoría creo que falló. Si mal no recuerdo, fue el de la hemostasia primaria, ¿verdad? Miren, para recordar y para reforzar este concepto, bien cortito nada más, este, la hemostasia primaria es el tapón plaquetario, quédense con eso. La hemostasia secundaria es fibrina.
es la fibrina, es la que me va a consolidar mi tapón plaquetario inicial. Recuerden, hemostasia primaria, plaquetas. Hemostasia secundaria, fibrina. ¿El producto de cuál? De la cascada de coagulación. ¿Cuál era el producto final de la cascada de coagulación? La fibrina. Esa es la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria solamente tapón plaquetario. ¿De acuerdo? Eso quería consolidar y no sé en qué punto más también tuvieron dificultad, no me acuerdo muy bien, pero creo que ese fue el que falló la mayoría. Ah, y con respecto al ACV isquémico, les dije, paciente con fibrilación auricular, pacientes que me hacen coágulos al interior del aurícula. Y ese coágulo, ustedes saben, va a pasar a ventrículo, va a salir a la circulación sistémica, va a llegar a dónde? Principalmente a cerebro, por anatomía sabemos, ¿de acuerdo? Y ese coágulo, ese trombo que llega a cerebro, me va a producir ACV isquémico. Una de las causas, cuando ustedes tengan en el hospital paciente ACV con ACV isquémico, paciente hemipléjico que cursa con ACV isquémico, descarten causa tromboembólica cardíaca. Eso tienen que hacerlo. ¿Y eso con qué? Con un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Eso quiero que se lleven también de esta ponencia a casita y gracias por su atención. Más bien, gracias por el tiempo y gracias por darse el tiempo de jugar también. Elsa, por favor, tu correo de Gmail, si me podrías mandar por el chat para mandarte el premio. Gracias a todos los participantes. Gracias por la invitación, Arturo. Un gusto. Muchas gracias, Sofía. Bueno, con esto damos por concluida la ponencia del día de hoy, chicos. Eh, Agradeciendo, ¿no?, a nuestra ponente, a Sofía Robles Cabello, estudiante de quinto año de la carrera de Medicina Humana de la UNSP, y también hacerles recordar que nos sigan en las redes sociales de Sociemse, de CPA y de SCOME, ya que el día lunes estaremos haciendo un taller de suturas en la facultad, presencial, un taller presencial, ¿no? Y también se continúa con anatomía, proyecto Hermano Mayor, también de manera presencial, utilizando a eh, a los materiales del anfiteatro, ¿no? Se enviará ahora el post-test, chicos, para que lo rellenen. Ah, Recuerden, sí, Arturo, no sé si alguno del alguna pregunta, no hice esa. Discúlpenme, si tuviesen alguna pregunta también me la hacen saber ahorita. sí, chicos, si tienen alguna duda, pueden preguntarle a Sofía. Me parece que todo claro, Sofía. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, chicos, gracias. Eh, Mm, qué raro, Kelly. Te lo envío a ti, Kelly, el link. Bueno, no se puede enviar al grupo porque ha habido personas que no han participado y el se da para, para que tengan certificado, ¿no? Ya, te lo envío. Ah, de igual manera, Sofía, te estaremos invitando para futuras ponencias. Esperemos contar contigo. gracias, Arturo, gracias. Gustosa de participar. Gracias a todos, chicos. Eso sería todo. Terminen el post-test. Hasta la próxima. Gracias.